Seguimos conversando con el coronel en retiro Víctor Schneider, hijo del general René Schneider, quien fuera comandante en jefe del ejército en el año 70. Yo antes de la pausa le había preguntado si el general Schneider se queda solo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo lo vio usted como hijo? Él en un par de ocasiones efectivamente manifiesta, solo acompañado a su ejército permanentemente. Yo creo que en la medida que el tiempo fue pasando, de los años 60, de octubre del 69 a la fecha de los eventos, septiembre, octubre del 70, el ejército fue cohesionado y tenía una buena moral. Así y lo políticamente, incluso, o sea, quizá hubiera, él esperaba que el ministro de Defensa o el mismo presidente... Ahí estamos mal. Yo creo que quedó solo, efectivamente. No lo acompañaron. Creo, y respeto las tendencias, pero yo creo que ahí, y mi padre lo dijo, mi padre no era el indicado de dar la cara en el momento de decir que las Fuerzas Armadas no eran alternativas de poder. Creo que había otras instancias, digamos, políticas, digamos, el gobierno, el parlamento, pero no mi padre. Mi padre es un jefe. ¿Esa decisión le cuesta la vida? Eso le cuesta la vida. Eso le cuesta la vida. Y de hecho sale con un político ahí que lo sale por la prensa, una carta que dice que no está de acuerdo con lo que dice el comandante jefe, que el comandante jefe no sabe de política, que el comandante jefe entonces sale... Porque aquí hay que estar muy claro, Cristian. El tema es que a los militares no se le conocía como tal. Y hasta el día de hoy puede ser. Nuestra profesión militar muchas veces no es entendida. Y como no es entendida, entonces hay un sector de la sociedad que comienza a usar a los militares para sus propios beneficios, intereses políticos, económicos, ambición personal, tras una fachada, digamos, de evitar que el marxismo llegara al poder. Insisto de que mi padre en ningún minuto pese a tener una posición determinada, pero mi padre lo que quería era respetar la Constitución. Si no, otra posición hubiera sido una guerra civil. Muchas veces en los estudios que he hecho yo de discurso he visto que su padre, ya fallecido, era nombrado como ejemplo precisamente por el presidente Allende. ¿Quizá hubo alguna utilización política de esta postura de ser constitucionalista? Lamentablemente, yo creo que sí, hubo un abuso. Un abuso político de mi papá, para tener a Fuerzas Armadas quizás cercanas o llevar a José Molino, incluso las últimas palabras del presidente Allende menciona a mi padre antes de morir. Allende. En el discurso de la moneda. Yo creo que eso no es juzgar, digamos, puedo agradecer quizá pero que se haya recordado de él, ¿no es cierto? Pero sin embargo eso yo creo que definitivamente fue en ese momento por parte de los personeros de gobierno 71 hacia adelante fue abusado. ¿Qué le produce usted cuando generales como Camilo Valenzuela, que era una de las antigüedades más cercanas del ejército y amigo personal de su padre, lo haya traicionado? Para el que no sabe, el general Valenzuela recibe dineros de la CIA junto con el general Bió, que ya estaba fuera del ejército a raíz del Tacnazo, para atentar o para sacar del medio a su padre, que se oponía a intervenir militarmente. ¿Qué le produce a alguien que fue más de 30 años militar? Cuando se habla tanto de la lealtad militar. Claro, revulsión, abuso, un Judas, verdadero Judas. Fíjese que con el general Valenzuela, yo a las veces que yo era caí de la escuela militar, las veces que estaba Franco, los fines de semana recibíamos, todas las noches mi padre recibía las novedades de la guarnición, era comandante general de la guarnición en Santiago. Yo contestaba el teléfono y eran de mucha confianza. Almorzaban todos los días juntos, o casi todos los días juntos.
A mí bueno, volvemos a lo mismo, ambición de poder, ambición poco débil. ¿Qué deja el general Schneider a las generaciones jóvenes, en especial del ejército? ¿Por qué escribió este libro? Mire, a las generaciones jóvenes deja una gran enseñanza de vida, una gran enseñanza de ser coherente con lo que uno piensa, que es difícil, porque hablar de ética y en una cátedra, en una clase, es fácil, pero cuando hay que debatirlo y defenderlo, como lo defendió mi padre, empuñando su arma que no alcanzó ni siquiera a usarla, es complicado, porque eso es justamente... Sobre lo mismo, usted habla de empuñar el arma. ¿Esto fue, a su juicio, un intento de secuestro o un asesinato plenamente tal? Una planificación mal elaborada, mal prevista desde un principio de secuestro. Por tanto, se convierte en asesinato. Mi padre no alcanza a hacer absolutamente nada más allá de iba trabajando con el maletín abierto y su pistola al lado porque estaba amenazado. Cuando viene el primer golpe del vidrio retrovisor, saca mi padre el arma y por la izquierda Melgoza dispara y lo desarma. No tuvo tiempo de hacer nada. No alcanzó a disparar nada. Y por la parte derecha del auto, Bulnes e Izquierdo disparan a quemarropa por la espalda. Mi padre se agacha, digamos, ya sea para coger la pistola o por dolor, nunca saben por qué, lo hizo, se agacha hacia la izquierda y los disparos le llegan por la espalda. ¿Qué le parece entonces cuando hayan versiones de prensa, en Requiem de Chile, por ejemplo, se nombra de que su padre podría haber estado de acuerdo o que esto podría ser como un autosecuestro? ¿Qué piensa la familia, el hijo? Es la defensa que tiene esta gente. La prueba fehaciente que mi padre tuvo antes del atentado del 22 de octubre, tuvo 2 intentos de secuestro. 2 intentos de secuestro. En la agenda que llevaba ese día tenía una reunión con el ministro de Defensa, etcétera. Hay otras y pruebas de que mi padre no tenía por qué autosecuestrar. ¿En qué momento, coronel, se mezcla el asesinato del general Schneider con el caso Caradima? Usted nombraba recién a Bulnes. Bueno, hay un antecedente, nosotros tenemos, sin comprobar. Así que yo no podría decir hoy día de que... Aparece en el libro de María Olivia Monkeberg que dice que el señor Hamilton y Juan Carlos Cruz manifiestan que Caradima, una de las cosas que se vanagloriaba es de haber refugiado y haber acogido a Juan Luis Bulnes, una de las personas que dispara contra su padre, hermano de su actual abogado eclesiástico, que fue una de las personas condenadas por el asesinato del general Schneider. Lo asiló en la parroquia del Bosque, algunos dicen que lo habría detenido escondido en el Torreón. Muchos testigos jóvenes escuchan estas historias que Caradima contaba como hazañas. Mire, no tenemos antecedentes, pero no me sorprendería. Y no me sorprendería de dónde viene. ¿Por qué? No siendo Caradima, mi papá ni siquiera conocía a Caradima, no fue nunca enemigo yo creo que más que eso fue el sector de esa sociedad que no entendió al ejército y a los militares y querían por sus propios intereses llevar esta operación. ¿Qué pasa? Porque el año 71 se pone la primera piedra del monumento a su padre, que quizás muchos no lo asocian, pero es el que está al frente del Hyatt, es un obelisco. Son dos columnas que se levantan hacia... Correcto. Esto se pone la primera piedra el año 71, se inaugura el año 82. En cambio, el año 2001, el Parque Militar de la Reina lleva el nombre de su padre. Sí. ¿Qué pasa entre los años posteriores, entre el 82 y el 2001? Yo diría, ahí
rectifico, yo creo hasta el 98. ¿Ya? 71, bueno, el 82 efectivamente se inaugura ese monumento en el Américo Vespucio con Kennedy. ¿El 98 qué pasa? El 82 se inaugura el monumento con el general Canesa. El 98 porque, bueno, ahí asume Mijaíl Zurieta, digamos, la comandancia en jefe del ejército. Yo no voy a profundizar mayormente. Hay dos lecturas, asume Zurieta o se va a Pero Pinochet. no, yo creo que simplemente fue olvidado nomás, porque que le diga, si hasta el 98 fue olvidado. Ahora, fue recordado en algunas ocasiones, efectivamente, porque la familia, qué sé yo, se movió, pero simplemente hasta el 98 fue olvidado. Para terminar la entrevista, si usted tuviera que hacer una descripción de su padre o del hombre que usted hace esta biografía en este libro para las futuras generaciones, ¿qué diría? ¿Quién es? Para las futuras generaciones, un gran soldado que entregó su vida, un gran ejemplo a seguir, un hombre valiente, con gran valentía, que se enfrenta a las vicisitudes de ese momento. Yo creo que es un gran referente de vida para nuevas generaciones, especialmente para sus nietos. Y yo creo que sí, especialmente, como yo decía al principio de la entrevista, los valores que hoy día están a lo mejor cuestionados, algunos de ellos, en nuestra sociedad tan convulsionada. Yo creo que la imagen del general Shinadi a los 41, a los 40, a los 50 nunca se puede perder. Nunca es tarde recordarlo. Y nunca es tarde escribir de él. Porque me dijeron, ¿por qué escribí después de 40 años? Escribí después de 40 años, puedo escribir después de los 60. Porque un héroe se puede escribir de él todo el momento que uno quiera. Muchas gracias. Siempre va a ser emocionante que un hijo hable de su padre. Así que, bueno, muchas gracias, todo eso plasmado en este libro, que también lo pueden encontrar, me imagino, ahí en las librerías o en las unidades militares, también tengo entendido que están. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes por ver y escuchar esta entrevista. Ahora sigan informándose acá en CNN Chile.